¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos, como siempre, a el podcast Los Rebeldes de Sándor Mara y Librería, en el que hoy recibimos con muchísimo gusto a dos extraordinarios amigos, escritores, narradores, editores, comparten esas calidades. Me refiero a Eduardo Rabasa y a Ramón Jerónimo Olvera, que este pasado 14 de febrero sostuvieron un diálogo extraordinario en nuestro foro Café Los Rebeldes para presentar lo que es la más reciente novela de Eduardo Rabasa, su tercera novela, El Hotel de los Corazones Rotos. Y pues nos da muchísimo gusto tenerlos a los dos, tanto en el foro como ahora en el podcast. Bienvenido, Eduardo. Bien, gracias, Javier, por la invitación. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto, qué placer estar acá. Al contrario, para mí es un motivo de gran satisfacción tenerlos a ustedes dos aquí en este podcast, porque pues hemos podido presenciar este 14 de febrero un diálogo en el que pues ahora sí que se le ha sacado el jugo a la nueva novela de Eduardo. Pues con Eduardo podemos platicar también de muchas cosas. A mí me gustaría primero dar algunos datos, algunos antecedentes de la trayectoria de Eduardo, pues porque además de un escritor que ha construido una narrativa muy propia en términos de la literatura mexicana, desarrolla también un papel muy importante en la industria editorial al encabezar uno de los esfuerzos editoriales independientes de mayor calidad de nuestro país, que es Sexto Piso. Y esta obra editorial Sexto Piso es de las editoriales independientes que ya también tiene un piecito en España. Yo creo que son muy pocas las que lo han hecho desde el esfuerzo editorial independiente. Eduardo y Ramón, si les parece bien, primero platicamos un poco sobre Eduardo, sobre esta obra que ya, pues ya va para un cuarto de siglo, ¿no? Sí, ya casi son 24 años este año. Sí, 24 años sí. fundaste Sexto Piso y ayer me dabas un dato que me impresionó en términos de lo que ya constituye el catálogo de Sexto Piso, su fondo editorial, pues alrededor de 700 títulos. Sí, tendría que revisarlo más a detalle, pero sí, alrededor de 700 títulos. Yo creo que un poquito más. Pero bueno, pues que sí, ya son, como bien dices, 24 años, ¿no? 24 años. Y, a ver, tú este próximo marzo cumplirás 48 años. Ajá, Eres de 1978, naciste en la Ciudad de México y estudiaste ciencias políticas en la UNAM. así es. Pero, pues, tú te decantaste por una actividad, bueno, no lejana a la ciencia política y al análisis político, pero, pues, más bien como que tomaste otra ruta, otro cauce, ¿no? Sí, fíjate, yo cuando estudiaba ahí la carrera de Ciencias Políticas pensé que me iba a dedicar a la vida académica, era un poco mi ambición y de hecho, bueno, después de la licenciatura, donde hice la tesis sobre George Orwell, entonces pues me clavé en Orwell, digo, más desde un costado político, pero pues obviamente fue un contacto muy directo pues con su literatura como tal, entonces supongo que ese fue como un primer pasito, ¿no? Hacia lo que acabó siendo ya mi trayectoria profesional, pero me metí a la maestría y pues según yo iba a ser el doctorado y eso, yo tenía como sí, la idea de hacer vida académica y pues surgió el tema de la editorial con un grupo de amigos, uno de los cuales era nuestro profesor ahí en la facultad, que era Luis Alberto Ayala Blanco, que fue pues como mi gran maestro con quien tomé 1000 clases, me dirigió la tesis, y él fue el primer pues editor pues como, sí, como director editorial de Sexto Piso, cuando empezamos. Y pues no, la verdad que pues éramos como jóvenes y no sabíamos nada del mundo editorial, entonces tampoco sé si necesariamente sabíamos muy bien hacia dónde nos iba a llevar el esfuerzo, ¿no? O sea, fue más como, Y luego una editorial tan especializada, con un toque tan... sí, es que fíjate, eso después, después nos enteramos que teóricamente, un poco como decías tú ayer, Javier, que te decía, no abres una librería así en Chihuahua, ¿no? Y dijiste, bueno, pues sí, la voy a abrir. Y un poco nos enteramos nosotros de que teóricamente no se podía tener una editorial así en México. O sea, no que no se podía, no que había una ley, pero que no se aconsejaba, ¿no? Que porque
pues no había suficiente, lo que ya sabemos, que no había lectores, que no había librerías, que bla, 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 y menos para ese tipo de libros, pero pues como no lo sabíamos, pues decidimos hacerlo y ya, ¿no? Oye, ¿y cuál es el primer título que edita Sexto Piso? El primer libro es un libro de un filósofo americano llamado Morris Berman, y el libro se llama El crepúsculo de la cultura americana, y el libro es muy bueno. De hecho, yo digo que es más vigente hoy que cuando se publicó, porque es un libro pues que profetiza lo que estamos viendo hoy de la descomposición política, social, económica, moral de todo tipo de Estados Unidos, pero cuando él lo sacó, estaba como este entusiasmo de Bill Clinton y la nueva izquierda, que era cool y tocaba saxofón y la globalización y como que venía una gran época, y Morris Berman dijo, no, esto se está derrumbando, lo dijo hace 25 años. Entonces es un libro que es más vigente hoy, creo yo, que cuando se publicó. El libro es muy bueno. La primera edición nuestra tiene algunas áreas de oportunidad. Sí. Sí, o sea, nos quedó horrible, pues que no sabíamos nada. O sea, tiene una portada de un McDonald's totalmente cliché, está muy mal traducido por mí. Pues porque se me hizo fácil, ya, yo hablo inglés, yo lo traduzco, no. Y pues no era tan fácil. Oye, porque además eres traductor, pero ahora entiendo pues que ya con otro método, ¿no? Sí, con más experiencia. Con más Sí, experiencia. sí, en ese momento dije, ay, qué fácil, ¿no? Y pues no estaba. ¿Conociste a Morris? Sí, es que de hecho lo invitamos a la Ciudad de México, y después es que ya le hemos publicado 6, 7, 8 libros. Y se mudó él a México hace como 15 años, y pues soy muy cercano a él. De hecho, para mí es una figura medio paternal incluso. Sí, pues desde entonces tenemos una relación como muy, muy, muy estrecha. ¿Y sigue en México él? Sí, sigue, o sea, vive en Guanajuato y luego renta un departamento en la Ciudad de México, como a 5 cuadras de mi casa. Sí. Entonces están en una permanente comunicación. Sí, tenemos una relación muy estrecha, y pues todo comenzó por la editorial, por publicar. Ahora, Sexto Piso es como la obra editorial pues más importante. Sin embargo, tú siempre has tenido una vena literaria, pues es evidente que ya a estas alturas tienes 3 novelas, tienes varios libros de cuentos, ¿no? De poesía. Uno de cuentos. Uno de cuentos. Sí. ¿Y qué más has publicado, Eduardo? Pues en libros esa es la obra que he publicado, y bueno, pues tengo desde hace más de 10 años una columna en El Milenio, que es Intersticios. Intersticios, ajá, que es semanal. Entonces pues ya también van, pues no sé, 500 columnas, ¿no? Pues no sé cuántas, pues sí, porque es que ya va. Tú también te dedicas al periodismo cultural hace muchos años. Sí, ya son algunos años. Y hay una definición de Juan Villoro que me gusta mucho y que dice que el periodismo es hacer literatura bajo presión. Ah, mira, no la conocía, pero ¿De qué te ha servido a ti Claro. saber que semana a semana hay que publicar columna, venga o no venga la música? pues de la angustia de que ahorita ya la estoy viviendo porque la tengo que mandar mañana y no sé de qué la voy a hacer. De la angustia de ahora de qué la hago. No, pero pues sí, la verdad es que, bueno, no sé si para ti como sea, pero sí es esta cosa de la angustia del deadline, ¿no? Y de hecho hay gente que dice que no le gusta tener columnas, pues por eso, ¿no? Pero está bueno porque te impone como un método y una disciplina. Yo en general tengo muchos problemas con la brevedad. Entonces, pues la columna te obliga a ajustarte. De hecho, he ido estirando un poquito el número de caracteres. Golpes. Pues sí, me tuvieron ahí paciencia y ya reacomodaron un poco la página porque es que Yo me viví costó ese mucho trabajo. infierno hace muchos años. Y salieron varios libros, ¿no? Un par de libros de Sí. columnas. Yo viví ese infierno hace muchos años. Digo ese infierno de la presión porque llegué a tener a la semana 4 entregas Wow, de columna no, pues, no. para el Universal. 4 distintas. Sí, Wow, hacía cañón. el artículo semanal para Universal, hacía una reseña del libro para el Universal. Alguna ocasión coincidió con una colaboración con Miguel Ángel Granados Chapa en Hoja por Hoja. Pero luego también tenía una columna dominical Rotafolio, que esa sí era como de no sé, miles de caracteres. ¿Y esa dónde se publicó? En varios periódicos en el país, aquí en Chihuahua se publicaba en los diarios, ¿quién lo diría? Rotafolio, de una plana. Pero esa columna la llegaron a publicar más de 80 periódicos en el país. Oye, sí era más extensa. Sí, era muy extensa. Ahora, con el riesgo de cuando se hace una columna propiamente política, en ocasiones se habla sobre un hecho muy vivo que no alcanzas a ver y que juzgas, ¿no? Así es, así es. Exteriormente. Sí, además, el tema de vivir bajo presión también es cierto lo que dice Eduardo, ¿no? O sea,
también lo avispa uno, pero además lo mantiene uno en permanente retroalimentación, lectura, consulta, etcétera. Bueno, pero a ver, Sexto Piso, 24 años. ¿Cómo se dio su presencia en España? Para mí es muy importante eso. ¿Cuántas editoriales mexicanas tienen presencia en España? Almadía abrió una oficina hace 2 años, si no estoy equivocado. O sea, sé que abrió una oficina, creo que hace como 2 años. De Guillermo Quijas. Sí, de Guillermo Quijas. Además, lo mandamos saludar a Guillermo Quijas, que también, tenemos que decirlo, es una gran editorial Sí, también de enorme maravillosa. calidad. Sí, De enorme maravillosa. calidad. Y Memo es un tipazo, sí. Y bueno, Vaso Roto, que es de Monterrey, pero también tienen una parte de su operación en España. Y pues me parece que ya digo, mexicanas, que yo sepa. Latinoamericanas, pues siglo XXI, es originalmente Argentina, pero tiene su piezote en México y también tiene oficina en España. Y sé que, por ejemplo, Caja Negra, la editorial argentina también maravillosa, también está haciendo esfuerzos. Y creo que Adrián Hidalgo también. Y creo que la razón es pues la que a nosotros nos tocó vivir en su momento, que es muy difícil para el libro latinoamericano abrirse paso en España. Yo me acuerdo a los primeros años, pues que intentábamos mandar libros y era muy difícil y un par de librerías apostaban, pero era muy complicado. Y me acuerdo un librero que además es un gran amigo, o sea, ni siquiera se lo tomé a mal, pero me acuerdo que agarró uno de nuestros libros y dijo, no, si sus libros están muy bien, podrían pasar hasta un 80% por un libro español. Sí. Y yo decía, no, ¿y cuál es el...? Sí, o sea, creo que hay un poco de prejuicio, ha cambiado también con los años. Pero eso fue lo que nos tocó al principio y entonces nos enfrentamos a la situación de que teníamos pues derechos mundiales, o sea, para distribuir en España también pues de George Orwell, de Roberto Calazo, de pues, Goran Petrovich, Milorad Pavic, etcétera, y era muy difícil venderlos allá. O sea, te digo, un par de librerías apostaban, pero pues te pedían 30, 40 ejemplares, algo así. Y entonces la solución que encontramos pues fue de plano abrir una oficina en España. ¿Y imprime y editas también de españoles? Sí, pero la verdad no mucho. O sea, casi buena parte de nuestro catálogo de allá, que además yo no me encargo, el catálogo de allá lo lleva, ahorita es una editora que se llama Cristina Franco y Santiago Tobón. Algunos libros los hacemos en conjunto, sí nos preguntamos, pero la verdad es bastante autónomo y la filial de allá, digamos, se ha especializado más en traducciones y sí también obviamente en publicar a pues las autoras y autores mexicanos, es difícil, entonces tampoco se pueden publicar así como con tanta fuerza como quisiéramos a todos y a todas, pero bueno, Valeria Luiselli, Brenda Navarro, Dalia de la Cerda, Aura García Junco, Elisa Díaz Castelo, o sea, ellas, Luis Felipe Fabre, Fabio Moravito, pues hemos tenido la oportunidad de lanzarlos con más fuerza que si nada más los publicáramos acá y enviáramos algunos ejemplares o algo Has así. mencionado 5 nombres de escritoras extraordinarias, muy jóvenes, que irrumpieron de una manera eh, muy contundente en la literatura mexicana. Dalia de la Cerda, con Perras de Reserva. Ujú. Navarro, has mencionado a Valeria Luiselli, ahora García Junco. A ver, Sexto Piso, ¿las identificó, las ubicó, las descubrió o ellas vinieron a Sexto Piso? No, pues es que es caso a caso. O sea, por ejemplo, Valeria, empezamos a trabajar con ella cuando ella, bueno, y nosotros éramos muy jóvenes y tenía un primer libro de ensayos que fue Papeles Falsos y pues nos enteramos, no me acuerdo muy bien cómo, y pues le escribimos, oye, nos encantaría leerlo, ¿no? A Dalia, por ejemplo, la conocí por una antología que hicimos, las de Tsunamix, una antología de textos de género coordinada por Gabriela Jauregui, y en el Tsunami 2 había un texto de Dalia que me pareció extraordinario y me voló la cabeza, y entonces leí Perras de Reserva, que ya se había publicado en Tierra Adentro. Ya se había publicado. Sí, pero pues en Tierra Adentro, una edición como bastante, pues no underground, pero no había tenido tanta difusión, y además estaba agotado. Y entonces me conseguí un ejemplar y lo leí, pues me encantó y le escribí a Dalia, y ya después supimos que lo había mandado ella, o sea, ella lo ha contado, pues, y lo había mandado pues, creo que a Random y no la pelaron mucho. Ajá. Y pues para suerte de Y ahora nosotros, la verdad, solo ¿no? publica con ustedes. Sí, ahorita sí, se ha solo publicado libros. Sí, creo que ha publicado en algunas antologías, con otras editoriales, pero de momento su obra sí, o sea, sus 3 libros han estado con nosotros. Decía ahorita Ramón que pues, Sexto Piso es una editorial de enorme calidad porque tiene una selección de escritores, vamos a decir,
de la, pues de la gran literatura en términos mundiales, en términos internacionales. Es fundamentalmente una editorial de literatura. Pues sí, aunque también, es que de hecho empezamos con un editorial de ensayo, porque como todos éramos de ciencias políticas, sí, los primeros libros eran casi de pura filosofía política, porque creo que nos sentíamos un poco menos cómodos o teníamos menos confianza pues, en dictaminar o en publicar literatura, y creo que esa confianza la fuimos adquiriendo con los años. Y ahora pues sí es lo que más publicamos literatura, pero seguimos publicando ensayos, tenemos algo de poesía y tenemos una colección pues como de música, ¿no? A mí me gusta mucho la música, entonces publicamos también libros de música, pero sí, lo principal creo que sí es la literatura, sí. Pues en la librería estamos muy contentos de tener a este sello editorial desde que se inició nuestra librería hace ya casi 3 años. Nosotros le echamos la mirada a Sexto Piso, Almadía, a Grano de Sal, obviamente a Cal y Arena, a Ediciones Cera. Tuvimos antes que una selección de los grandes grupos editoriales, una apuesta por las editoriales independientes, y no nos hemos equivocado, pues es uno de los catálogos de mayor calidad con los que cuenta esta librería. Ahora bien, nosotros invitamos a Ramón Jerónimo Olvera, quien también tiene obra publicada, es catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua, profesor e investigador desde hace ya pues cerca de 20 y tantos años, ¿no? No, como profesor estoy desde 2013. Desde el Pero ya sea 2013, periodismo cultural. Pues, desde hace tiempo. Bueno, yo mismo estuve Sí, en claro. un programa tuyo en la radio hace ya Algunos ayeres. algunos ayeres. Y se protagonizó un diálogo muy importante sobre esta que es la más reciente novela de Eduardo Rabasa. ¿Cómo calificarías esta novela? Y para iniciar la plática con Eduardo. Me parece que es una novela donde Bruno Volado, el personaje principal, ve una botarga de Elvis, tiene una epifanía, y me parece que le van sucediendo una serie de hechos o eventos muy gratuitos, pero le van transformando la vida, y vemos cómo el personaje se va cambiando, que es una de las virtudes de la literatura, ¿no? Que la circunstancia cambia al personaje para entrar en una etapa muy interesante, porque hay un canto a la Ciudad de México, muy en los términos del pop art, muy en los términos los finales de los 90s. Hay una búsqueda de la relación amorosa, también muy gratuito, ¿no? El encuentro que se da con esta chica, Milena, y me parece que es una novela que nos quiere contar, o en parte nos quiere contar, desde la óptica, entre comillas, de un derrotado. No ves que vaya por ahí. Y le pongo comillas al derrotado, ¿no? Nos quiere contar su historia con la ciudad, con el amor, con la propia reflexión sobre sí mismo. Sí, ¿Es sobre un derrotado? sí, no, pues bueno, de nuevo sí quiero agradecer muy especialmente a la invitación. Javier, hemos estado muy contentos acá en Chihuahua presentando la novela, y muchísimas gracias Ahora sí. a Ramón Jerónimo por esta lectura tan detallada y tan atenta, tanto ayer en la presentación como ahorita. Sí, la verdad es que, o sea, coincido y te agradezco, insisto, mucho la lectura. Creo que sí que es la historia de un derrotado, que además es derrotado ante todo frente a sí mismo, ¿no? O sea, es alguien con un monólogo interior muy, pues no sé, qué en términos psicoanalíticos dirían muy superyoico, supongo, ¿no? O sea, se está dando duro Sí, claro. como todo el tiempo. Y sí, la verdad es que a mí en general, incluso en la vida, o sea, me gusta mucho pues el underground, lo marginal. Un amigo inglés citaba a un DJ y productor muy famoso llamado Andrew Weatherall, que fue el que produjo, por ejemplo, a Primal Scream, que después murió de un infarto joven. Y él tenía una frase que me gusta mucho, decía, es que si no estás en los márgenes, estás ocupando mucho espacio, ¿no? Así es. Entonces me gusta mucho, digo, no digo que todo el mundo tenga que estar en los márgenes, y hay gente en mainstream que hace cosas maravillosas, no digo que no, pero sí a mí me gusta mucho la perspectiva de los márgenes, y en este caso del derrotado, y pues como la mirada que se ofrece a la sociedad, pues desde ahí en vez de desde Ujú. la cima o algo así, ¿no? Sí, claro. Y bueno, no sé qué opine Javier, pero es una novela que tiene un ritmo extraordinario. Sí, claro. O sea, desde que te avisa que entrando al Metro Copilco ve a Elvis, hasta todo lo que sucede, no la sueltas, porque Es una novela que agarra desde el primer momento y también que nos lleva a recordar y a reflexionar
cómo lo agarra uno la Ciudad de México, porque la Ciudad de México lo agarra uno con invisibles garras. Y sobre todo cuando se adentran personajes en un submundo como el que la novela está Ujú. retratando y relatando. En una época que es final de siglo, está desarrollándose en 1999. Ujú. Y en medio de ese final de siglo, de milenio, está la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la UNAM tiene en esa época una de sus huelgas más largas, casi 10 meses. Ujú. Y Bruno atraviesa también por ese momento al conocer a Milena, que es un personaje también muy bien construido y de alguna manera pues el reflejo de tu paso por la propia Facultad de Ciencias Políticas. Sí, o sea, justo como bien dices, Milena es el personaje de la chica que estudia letras inglesas, digo, ella está en la Facultad de Filosofía, ¿no? Yo Ujú. estuve justamente Políticas. en ciencias políticas, pero bueno, ella estudia filosofía porque pues su vocación, su pasión es la literatura, está haciendo su tesis sobre Silvia Plath y además en términos de la huelga, pues porque también fue pues probablemente la facultad donde se vivió más intensamente y más emblemáticamente, pues las grandes asambleas eran en el Auditorio Che Guevara, que pues sale en la novela, y entonces pues sí, es un eje como fundamental de la novela y fue pues como bien dices una huelga pues larguísima, súper intensa. Yo me acuerdo, yo fui ahí medio de mirón una vez cuando fue Juan Ramón de la Fuente a entregar un pliego petitorio y pues parecía, o sea, era como, había mucha efervescencia, ¿no? Y en la novela, pues ella representa un poco lo contrario de Bruno, ¿no? Porque Bruno está en la nada, medio repitiendo los pasos del padre alcoholizado, fantasea con hacer su radionovela, que pues no sabemos al final si la hace o no, y en cambio Milena representa pues como la vida volcada hacia la literatura, hacia la defensa de la educación gratuita, entonces son como dos destinos paralelos que pues de alguna forma los une el enamoramiento fugaz, ¿no? Oye, el contexto en el que se mueve Bruno es un contexto muy complejo. Hay droga, hay alcoholismo de un padre muy dañino en muchos sentidos. Se encuentra también con un personaje adicto a la piedra. O sea, es un ambiente duro, rudo. El agallas. El agallas, así es. Pero a mí me llama mucho la atención, no sé si lo perciban igual, pero Bruno es un personaje que no cede y que tiene una dosis de ternura muy interesante. Es un cuate que a pesar de la desgracia en la que está, Ujú. transmite una ternura ante el mundo, o sea, ¿cómo logrará ese personaje, pese a todo el ambiente oprobioso en el que está, mantener la ternura? Incluso el mínimo ético, El mínimo ético, con el que toma algunas decisiones, ¿no? por no decir vándalo. Sí, claro. Sí, fíjate, tengo un amigo novelista americano que se llama Ben Fountain, que es extraordinario, y él empezó a viajar mucho a Haití y escribió cuentos maravillosos recogidos en un libro llamado Encuentros fugaces con el Che Guevara, que ocurren en Haití, y después escribió una gran novela sobre Haití que no se ha traducido al español, pero lo cuento ahorita por el tema ético, porque él me decía es que en sociedades como la haitiana o me decía incluso la mexicana, la ética se vuelve un poco más difusa, porque mucha gente tiene que tomar otro tipo de decisiones Sí, que claro. pues puedan ser calificadas pues como con claroscuros éticos, pues para sobrevivir, ¿no? Y creo que es en cierta medida lo que le pasa a Bruno, quizá no está su supervivencia en juego, pero es como los golpes del destino que le ofrece la vida y pues trata de navegarlo, ¿no? Como lo de la... bueno, ya ven que hay un giro de la novela, que eso yo lo vi, fue una historia real, de unos amigos suyos que tienen una ambulancia falsa, que por cierto salió un documental hace como 3 años que se llama Familia de Medianoche, que es de eso, de una familia que tiene una ambulancia y van ahí como compitiendo por rescatar a los heridos. Es una zona ética gris, pues porque están haciendo algo totalmente ilegal, Sí. pero al mismo tiempo están ayudando a gente y la llevan al hospital, seguramente alguna vida salvan, ¿no? Entonces es ese tipo de claroscuros éticos que están representados en la novela. Y no sé quién me decía, es que Bruno no tiene voluntad, o sea, como que nada más se va dejando llevar a lo bueno y a lo malo, ¿no? Entonces, pues creo que en ese arrastre pues a veces se va como a estas zonas un poquito más oscuras, pero pues trata Que de Bruno como es un dicen, ¿no? pícaro y está inscrito en la tradición de los pícaros que salen con una mano atrás y otra adelante, al modo del Buscón y al modo de Tintán y al modo de Cantinflas, ¿no? Y al que les gana la curiosidad La curiosidad. de
de ese escenario incierto que puede estar entre alguna maldad, pero también algo que les resulta atractivo, sí, claro, para llevarlo a cabo. Y a resolver el diario, ¿eh? Así es. Sí, bueno, es que más él se dice, pues tampoco tengo algo mucho mejor que hacer, ¿no? O sea, como se encontró la botarga con Elvis, que le dio trabajo y le cambió la vida, se pudo haber encontrado trabajando, vendiendo tacos o asaltando un micro, ¿no? Bueno, es que ahí coincidía algo, que Bruno era un seguidor, era un fan Claro. de Elvis Presley. Y esa simpatía por Elvis Presley es lo que le hace seguir a la botarga, ¿no? Porque además, pues es un conocedor, Bruno es un conocedor de Elvis Presley que le va explicando a sus diferentes personajes, pues datos muy interesantes de Elvis Presley, que también es lo que la novela aporta, ¿no? Datos muy interesantes de este personaje tan singular en el rock and roll de los Estados Unidos, ¿no? Sí, es que justo, bueno, lo platicábamos también ayer, que en algún momento, pues, del proceso de la novela, era, bueno, va a haber una botarga por esta dualidad, y la decisión de hacerla sobre Elvis era un poco por lo que representa Elvis, digo, sí musicalmente, pero más allá de musicalmente, pues por este como gran personaje casi mitológico, ¿no? Del pop y del exceso y de la fama y de pues todas las historias que conocemos. Y entonces, pues para como preparación para la novela, pues sí me documenté más o menos extensamente sobre la vida de Elvis y es lo que les comentaba, que la novela más delirante que te imagines no le llega ni al 10% de la locura de la vida de Elvis. Entonces, en ese sentido, creo que se presta mucho como personaje literario, porque además es una novela que pues obviamente tiene un cierto toque del absurdo, ¿no? Del absurdo cotidiano. Y digo, pues es que qué más absurdo que la biografía de Elvis Presley, ¿no? Es un gran contrapunto, creo ¿Qué yo. leíste de Elvis Presley? Leí pues hay una biografía que es creo que considerada como la biografía canónica de un periodista musical que también ha escrito sobre Bob Dylan y sobre pues muchas de las grandes figuras del rock, se llama Peter Guralnick y es una biografía en 2 tomos. La primera se llama El último tren a Memphis y el segundo tomo, la verdad no me acuerdo, pero son 1200 páginas. O sea, es muy, 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 muy detallada. Pues con razón hay datos tan interesantes. Sí, no, cuando vi la película esta que salió hace como 2 años, no, pues la verdad la odié porque totalmente ajena Oye, pero a la toda la realidad. chamba que hay detrás de una novela, ¿no? Hay además una gran lectura, ¿no? Sí, sí, Hay una gran lectura de literatos y de escritores referenciales. Tú ayer mencionabas este tránsito de la novela por algunos de estos escritores. Sí, claro, y la ciudad, ¿no? Hablamos de la Ciudad de México y quienes la han abordado. Sí. Y esta es una versión ya particular de la Ciudad de México. Platícanos el proceso personal de meterte a esto y el proceso de documentación, porque Elvis es solo un ejemplo de lo mucho que hay documentado. Sí, pues fíjate, el proceso de documentación, o sea, creo que fue, digamos, en la etapa final de escritura, pues sí fue más la gran biografía de Elvis. También sí tomé notas pues de Silvia Plath, sobre todo, pues porque como Milena está haciendo su tesis de Silvia Plath, pues quería ser como lo más, pues riguroso posible, ¿no? O sea, como no. Pero mucho de las otras, pues sí, como referencias, supongo que aparecen realmente, muchas eran incluso de juventud y creo que deliberadamente preferí no volverlas A Nietzsche, así, a leer, porque yo quería que fuera más lo que yo me acordaba que decían esos filósofos, a lo mejor bajo riesgo de en algunos casos estar cometiendo alguna imprecisión, pero pues finalmente no es una obra académica, no, es una novela de la vida cotidiana y lo que yo quería es que estas referencias, que insisto, son introducidas principalmente a través de Milena, le hablaran a los personajes no de una forma pues académica o filosófica, sino qué le dice Nietzsche o Schopenhauer o Chesterton sobre la huelga, ¿no? De una manera como mucho más vivencial. Entonces, por eso, pues ahí deliberadamente dije, bueno, pues mejor de mi lectura de hace 20 años y espero no regarla. Oye, y una pregunta. Cuando tú construyes la novela y ya distribuyes a los personajes, ¿se aumentan personajes o desde el principio los escoges y los construyes? Buena pregunta. Pues digo, a Bruno lo tenía claro, a Milena creo que también, y a Lagallas, que más a Lagallas, aunque no lo parezca, está vagamente inspirado
¿En la vida real? Sí, en un señor Sí. que conocí a un amigo mío que le rentaba un cuarto justamente en Santo Domingo. Sí. Y era un señor al que apodaban Don Lucky, que era adicto a la piedra. Y entonces mi amigo, con su permiso, una vez lo grabó en un monólogo y pues le contaba las cosas que cuenta de la Gaya. Porque el lenguaje es además un lenguaje de ese ambiente, ¿no? Cómo Sí. se dice, cómo se refieren a la policía, cómo se refieren a la coca o a la mota, en fin. Son personajes que están verdaderamente metidos en la cultura que desarrollan. Sí, pues es que esa era un poco la intención, tratar a la mejor de mis posibilidades de reproducir el entorno y pues los diálogos, el dialecto, ¿no? De cómo se habla. Y pues en ese caso, pues tengo ahí el monólogo grabado en el que se basa un poco el Agallas. Y después, pues creo que algunos personajes sí iban apareciendo ya según el proceso de escritura, pues para donde se fuera desarrollando la historia, ¿no? O sea, mira, si no recuerdo mal, apareció la Gallas y la idea era que fuera alguien como, pues resentido y vengativo y como atrapado como en una especie pues, de viaje o de monólogo que llevaba 15, 20, 30 años, pero la verdad, si no recuerdo mal, al principio yo no sabía contra quién iba a dirigir ese... ¿Contra qué notario? Ajá. ¿Contra qué notario público? Bueno, Exactamente. es que yo pregunto esto, Ramón, porque yo no sé si tú coincides. Son personajes muy fuertes. Sí. Son personajes de enorme potencia, intensidad. Caminan en el abismo todos. Todos, pero además, dentro del lenguaje que usen, la forma en la que explican el sentido de la vida o lo que están haciendo es también de mucha profundidad. Sí. O sea, Milena es una filósofa, pues evidentemente, pero cada quien en su ámbito desarrolla también una profunda visión de la circunstancia que vive. Totalmente, fíjate que es un mérito que comentábamos en la presentación, porque se habla de política, se habla de filosofía, se habla de la existencia, pero no al nivel de la cátedra académica, sino, permítanme la figura, al nivel de la caguama banquetera. Cuando nos sentamos a tomar una caguama en la banqueta, espero la cervecería no nos cobre, Al contrario. pero ahí se habla y viven la filosofía y viven los dilemas a red de calle, ¿no? Sí, es que a mí la verdad es que eso, incluso vivencialmente, pero bueno, en este caso literariamente, me interesa mucho más que la filosofía o la literatura como referencia, pues no sé, culta, entre comillas, que no te dice nada de... Ahorita que hablabas me vino a la cabeza, ¿te acuerdan de la película esta muy buena del Callejón de los Milagros? Ujú. Que cuando están jugando dominó y se están emborrachando, y esas conversaciones pues son maravillosas, ¿no? Exactamente. Te dicen todo. Pues sí, es la filosofía del dominó, ¿no? Sí, y, claro. y trae, es que a quién cita mucho ay, no me acuerdo, pues está obsesionado, no me acuerdo si con Neruda o López Velarde o no me acuerdo quién, pero lo trae a la realidad de unos borrachos jugando dominó, ¿no? Sí, claro. Ese es un poco a mí lo que Que además interesaba, eso lo hubiera ¿no? aplaudido Nietzsche. Nietzsche decía Claro. que la filosofía sirve para explicar la vida y para estar en la vida. No, pues 100%, exacto, no como referencia para una cena de, Sí. oh, yo leía Nietzsche, pues no, eso a mí no me Te interesa. digo, igual si está uno en plan de ligue se vale, pero nada, por lo general. Es que al final del día también esos lenguajes son de una profundidad y de una ilustración muy condensada. El lenguaje campirano, el lenguaje ranchero, que con frases llega a tener descripciones completas de la vida, y entonces se llama la sabiduría del campo, ¿no? Sí. La sabiduría del campo. No, pero totalmente. Es, por ejemplo, en la literatura mexicana pasó, ¿no? Hace unos años que hubo como una... O sea, se empezó a leer mucha literatura del norte y pues era con un lenguaje muy particular, muy norteño, muy musical, muy desmadroso incluso, y pues era maravilloso, ¿no? O sea, y era una forma de, pues no solo de expresarse, sino pues, de estar en el mundo, ¿no? Ah, Amado Nervo es el de... Amado Nervo, Johan de los Vilagas, sí. claro. Que todo el tío está citando a Amado Nervo. Poeta ¿no? sentimental. Ajá, sí. Esa, sí. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué sigue? Pues empecé una nueva novela, pero todavía fíjate que ahí sí estoy un poco más confundido, de su rumbo y todo. Entonces, creo que esta la tenía un poco más clara, bueno, también porque habían pasado ya más años. Entonces estoy en una etapa como muy incipiente, ¿no? Oye, y tu tarea de editor, de traductor, ¿cómo la combinas con la de escritor? O sea, estás escribiendo permanentemente, pues una columna,
pero en términos ya de una obra literaria. Pues escribo muy temprano, escribo a las 5 de la mañana, que ¿Sí? sí, porque es lo que me funciona, pues tanto en términos prácticos, pues porque a las 9 tengo que empezar a trabajar, y en la noche ya no puedo, o sea, ya traigo la cabeza saturada de los problemas, sí, los temas de la chamba y no sé qué, y entonces ya me cuesta como trabajo, o sea, en la noche quiero ver Los Simpson y ya, Sí, claro. sí, además digo que ver Los ¿Sí Simpson. te pasa lo mismo? Sí, idéntico. Yo prefiero, para mí me es más fácil en la mañana. Y en la noche es ver los Simpsons, South Park o alguna. Sí, échate una chela y ¿Usted qué tan productivo es? Yo trabajo solo en la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Ya después de las 5 o 6 de la tarde ya me dedico ya a otras cosas. A leer, a revisar ya documentos y todo eso. Claro, yo tengo ahora una actividad mucho más de trabajo denso, farragoso en términos de estar revisando proyectos y dictámenes de ley. Pero Algunos muy polémicos y muy polémicos, complejos. sí. Pero sí, la mañana es para mí el momento más ¿Y eres estelar. tempranero? Muy temprano. Yo empiezo a las 5 de la mañana. Sí. 5 de la mañana empiezo. Decía Carlos Fuentes que el escritor tiene que quitarle la nata al día, me acordé de eso. O sea, tiene que ser, o por lo general es temprano. Bueno, y cuando escribes hay angustia, hay gusto, hay satisfacción, hay todo. ¿Qué estados atraviesas cuando escribes? Pues buena pregunta. Sí, creo que hay todo. Ahorita hay un poco esto que llaman de la angustia de la página en blanco, ¿no? ¿Y ahora qué, no? Me acuerdo hace rato que decían de la columna, me acuerdo de Trino, el monero, que decía, es que a veces llego y veo una página en blanco y digo, aquí tiene que haber un chiste en media hora, ¿no? O sea, claro, aquí en media hora tiene que haber un chiste. Qué fuerte, ¿no? Ajá, claro. Sí. Y bueno, no es el caso de uno, pero pues sí un poco como Bueno, esta duda Milena- perpetua, ¿no? Milena, creo que en la novela menciona el síndrome de la página en blanco, ¿no? Sí, y es que fíjate que justamente lo hablaba hace poquito con mi esposa, digo, pues por mi chamba, pues obviamente me toca tratar con grandísimos escritores y o sea, he tenido 2, 3 ejemplos recientes de muy grandes nombres que te expresan inseguridad de lo que están escribiendo y te cuentan la noche, y no sé, y te la cuentan y suena maravillosa. Y yo digo, híjole, si tú te sientes inseguro, pues uno qué, ¿no? Pero curiosamente creo que es buena señal. O sea, yo creo que el día que uno sienta Uy. como, ay, esto ya lo domino y qué fácil, yo creo que el libro probablemente va por mal camino, ¿no? Pero la realidad es que sí. Ahora, a mí no, digo, cada quien obviamente, ¿no? Pero a mí no me encanta la visión esta de la escritura como tortura y la música que te despierta a medianoche, pues no es mi caso. Es así, de alguna forma extraña lo disfruto, Ujú. aunque pues sí, como bien decías, ¿no? Como con muchas, pues emoción, mucha tensión, pues la angustia de a dónde va, estará bueno, no estará bueno, va a gustar, no va a gustar, lo estoy haciendo bien, pero incluso eso de alguna forma pues es algo muy disfrutable y para mí como muy vivo, ¿no? O sea, es un súper cliché esto que voy a decir, pero a veces te sientes, pues sí, más vivo en las páginas, en la escritura, en la literatura y en la lectura, obviamente, pues que en el mundo exterior, ¿no? Tú también pronto tienes una nueva obra. Sí, se llama En el nombre del capo, narcocultura y pecados capitales. ¿Es novela o ensayo? Es ensayo. Te pasa por muchos productos que tienen que ver con el narco, de la ficción, las series, la música, la literatura. Y lo trato de ver desde ciertas categorías de la Edad Media, para que salga algo raro. Sí. Sí, entonces son los pecados los que guían esta búsqueda de tratar de entenderle ese fenómeno. ¿Con quién lo editas? Con Bonilla Ortigas. Y viene pronto. Sí, viene pronto. Ya está en la Ciudad de México, vendrá pronto y por supuesto estaremos anunciando. Oye, ¿cuánto te tardaste en hacerlo? Porque suena como monumental, ¿no? Como 2 años. Wow, pues sí. 2 años de chamba. Sí, sí. Para mí el ensayo es el amigo más fiel porque no necesito estar inspirado, no sé si te pasa igual, para hacerlo, ¿no? Es como que más mecánico, entre comillas. Es más un trabajo de investigación y documentación. Sí, tiene que ver mucho con Y eso. también de interpretación, obviamente. Sí, y de establecer relaciones que según yo no han sido tan claras en esto, ¿no? Por ejemplo, la figura del adicto, del consumo que plantea Heriberto Yepes en el otro lado, es el pecado de la gula. ¿Y qué decía la Edad Media sobre la gula? En Rabelais, cómo se ve la gula y lo trato de entenderlo en la narcocultura, como que trato de hilar cosas con ese miedo y con ese riesgo de que lo habré hecho bien, que es duro ese autofreno, ¿no? No, pero suena increíble el libro. Ahora que mencionabas del adicto, qué interesante, un tema que en la novela se trata, obviamente, pues, la adicción de Lagallas, ¿no?
por la piedra y por todo tipo de cosas, ¿no? Se metía de todo, ¿no? Bruno tiene un límite frente a la adicción y frente a lo que son propiamente las drogas. Digo, y en otras cosas es jefe como su papá, pero también hay un tratamiento del mundo de la drogadicción en la novela, en donde cada quien juega un papel como muy distinto, ¿no? Dentro de un mismo submundo, cómo todavía se mantienen ciertos niveles Sí, como códigos, ¿no? como códigos, Sí. como códigos. Sí, es que fíjate, ahorita que estabas diciendo esto, estaba pensando justo, creo que es muy acertado y me acuerdo el editor de la novela es pues, un editor de Galaxia que es Joan Tarrida y Gutenberg Galaxia Gutenberg es la editorial que sí, y pues a mí me llamaba la atención pues la lectura de él, pues porque es un gran editor, pero pues es un gran editor catalán, que edita pues mucha literatura clásica y de hecho pues me llamó la atención que le interesara un libro así y me interesaba saber su lectura, pues por ejemplo el tema del lenguaje, ¿no? Si le iba a entender o no le iba a entender y me dice un día, la leyó como muy atentamente, la verdad, y me hizo muy buenos comentarios, pero me dice, oye, es que en tu novela están bebiendo a saco todo el día. Sí, claro. Y yo dije, pues sí es cierto. Bueno, si el soundtrack es José José, Exacto. ¿qué podemos esperar? Y digo, no sé si fue el caso de ustedes, pero yo o sea, un poco la educación que yo recibí, pues no solo yo, sino mucha gente era, pues, incluso como mucha identificación entre la masculinidad y el alcohol, o sea, como los hombres beben y se emborrachan un poco y pues es lo que Bruno ve, y entonces él lo hace, pero como bien dice Javier, digamos que hay un paso ya que él dice, no, acá yo ya no, ¿no? O sea, como su perdición se acaba, ¿no? Unos metros antes, ¿no? De alguna forma. A lo mejor lo contiene el ejemplo del padre que no quiere repetir, ¿no? Sí, y es que más, o sea, yo creo que, digo, la adicción obviamente es un tema muy serio y muy complicado, pero el adicto como figura, pues, además, pues literariamente ha sido otra, o sea, Bajo el volcán, ¿no? Pues a mí me encanta esa novela y pues y el adicto es alguien como que de alguna forma se sale, ¿no? De la sociedad y de las convenciones sociales. Lo que pasa es que en el caso de esta novela quizá se salen demasiado, ¿no? Pues van muy a la margen, pero pues sí es una figura que creo que es interesante desde el punto de vista literario, la del adicto, ¿no? Oye, me surge una pregunta. En tu rol de escritor, ¿cuál es tu relación con tus editores? Pues muy buena pregunta. siendo tu editor. Siendo tu editor, claro. Sí, pues, no sé qué decir. Si has tenido desavenencias, ¿no? Sí, no, sí, o sea, lo que pasa es que sí hay algunas cosas de antes, no con este libro, que quizá me hubiera gustado a mí abordar de otra forma, pero lo que sí es que la relación autor-editor, pues en general es complicada. Y pues yo tradicionalmente he estado del otro lado, De editor. de editor, ajá. Y es una relación, a veces es maravillosa y de ahí se derivan también grandísimas amistades, pero pues hay un punto a veces de tensión, ¿no? O sea, decía justo Marcelo Uribe pues que los autores de alguna forma es difícil que estén contentos, ¿no? O sea, si un autor pues siempre quiere que su libro se lea más, se reseñe más, se venda más y entonces hay como una tensión constante con los editores. Y entonces yo precisamente por eso he tratado de ser como pues muy cuidadoso, o sea, no quiero hacer lo que de pronto no me gusta que me hagan a mí. Correcto. Pero a veces quizás se me ha pasado un poco la mano de... Ahora, la tensión fundamentalmente que se produce entre autor y editor no tiene que ver con la corrección o las sugerencias que el editor hace a veces de enfoque o de contenidos. A veces sí, Sí. a veces sí, o sea, por ejemplo, a veces pasa que, y digo, es normal esto, o creo que es normal, pero a veces pasa que empieza alguien de joven y pues tiene menos experiencia, entonces quizás son un poquito más receptivos o a ciertas, sí, a una intervención editorial o correcciones. ¿Tú a eso te referías? Sí, a esa parte. Bueno, pero me surge otra pregunta. La relación editor-librero. ¿Cómo es esa relación? Pues tensa también. Pues en realidad los editores y los libreros, sobre todo si pertenecemos al mundo independiente, Sí, claro. no estamos en las grandes cadenas o en los grandes conglomerados editoriales, pues es realmente una relación de mucha solidaridad. Es una relación de mucha solidaridad, de mucha empatía, de mucha comprensión y sinergia. Aun cuando los libreros, pues regularmente, no necesariamente se decantan
por apostarle a las editoriales independientes, por los propios tiempos que tienen las editoriales independientes para recuperar. Pero yo creo que hay buena relación entre independientes e independientes. Ahora, muy importante hablando de la edición y de los editores y de los escritores, ¿qué empujoncito le falta a la industria editorial y del libro en México para darle un nuevo impulso? Pues, o sea, la verdad hay otras, pues otros mundos del libro, el francés. O sea, creo que lo platicábamos ayer, ¿no? Sé que hay pues ciertos estímulos que incluso ni siquiera tienen que pasar por un tema de apoyo presupuestal. De subvención o de subsidio. Exacto, pero sí que hacen más fácil la vida o más viable incluso la vida, ¿no? Platicábamos ayer, por ejemplo, lo de la tasa cero de IVA para las librerías. Para las O librerías. sea, como ciertas políticas culturales, pues que hacen como más viable, pues en términos económicos y de supervivencia pues empresarial, supongo, pues un proyecto como una librería, digo, tú conoces las dificultades de una librería independiente, ¿no? Entonces, como que ese tipo de políticas, pues serían muy útiles para la industria editorial, creo yo. ¿Ha servido el precio fijo? Yo creo que sí ha servido, pero pues como muy bien ha dicho el que según yo es el gran experto en el tema, que es Marcelo Uribe, sí ha servido y supongo que lo que hay es obviamente mucho mejor que nada, pero quizá le falta un poquito pues de respaldos a lo que se cumpla. Que se cumpla, porque entiendo que no hay una sanción. O sea, es más como una especie de pacto entre los distintos agentes de la industria, pero hay quien abiertamente te dice, no, yo no participo en el precio fijo, ¿no? Y entonces sigue habiendo como una cierta desigualdad. O una distorsión en el mercado. Pues que sí. los lleven y que no los lleven. Exacto, sí, porque digamos, donde funciona muy, muy, muy bien es que yo sepa, es en España, en Francia y en Alemania. Y ahí sí, pues no hay discusión. Su libro cuesta lo mismo en Amazon y se aplica. Sí. Y acá, pues estamos entre que sí y entre que no. ¿Cuántos libros ustedes editan en España? Al año como 24. ¿Ah, sí? O sea, 2 por mes. Sí, lo que pasa es que allá está muy... ¿Y acá también? Sí, pues que en España está muy segmentado el calendario. Y entonces... es muy notoria la diferencia entre la población lectora en España y en México. Sí. ¿Este libro cómo se ha recibido allá? Pues, o sea, digo, no creo que tenía así como la grandísima salida, pero bien, o sea, estuve allá y pues de hecho... ¿Dónde lo presentaste? Lo presenté en Madrid, en Tipos Infames, que por cierto, tristemente ya va a cerrar. Sí anunciaron, llevan 25 años, creo. En la Central en Barcelona y en Cálamo en Zaragoza. Y en los 3 casos los presentaron escritores. Se lo presentó en Madrid, lo presentó Juan Gómez Bárcena, en Barcelona Mar García Puig y en Zaragoza David Recamero. Y pues justo como todos eran españoles, dije, pues a ver cómo reciben. ¿Cómo leen esto? A ver si le entienden. Es una librería, ¿verdad? Sí, una librería maravillosa. Maravillosa. Zaragoza, sí. Que convoca incluso anualmente a un premio de librero al autor. Sí, los premios Cálamo, que son bastante importantes. Sí, ¿verdad? Sí, la llevan Paco y Ana, que son maravillosos. Sí, es una librería increíble. Y bien, o sea, como que justamente creo que pues es que la Ciudad de México pues, es muy atractiva, ¿no? Y entonces, me acuerdo justo en Cálamo, me preguntaba Paco ahí en la presentación, me decía, oye, ¿tú crees que esta historia podría ocurrir en otro país o en otro entorno? Le digo, pues no. Así como está, pues no, porque tiene mucho... No, exacto, tiene mucho de particular de la Ciudad de México, incluso de una época. Sí, porque, por ejemplo, si esto fuera en la actualidad, digo, yo la verdad creo que no me atrevería a escribir una novela de personajes de esta edad, de 20 y pocos años, en la actualidad, porque me siento totalmente desconectado de los chavillos de hoy. O sea, tendrían que estar todo el día ahí en el celular. O sea, que es una realidad que yo ya no, es que en ya no México, conozco. No solo la ficción desborda la realidad. La realidad desborda la realidad. Sí, claro, sí, porque en un país en donde un torneo de box de 6 peleas seguidas convoca una ambulancia falsa para estar pendiente de los heridos, pues yo creo que solamente pasa aquí. Sí, que bueno, eso de las peleas callejeras también está, o sea, no las vi yo, pero sí me contó, o sea, tengo un amigo que estaba en eso y pasan, ¿no? Y me decía justo que
Porque ahora se pusieron muy de moda las de MMA, ¿no? Las de jaula, que se llama Vale Todo. Pero las verdaderas Vale Todo son Las de los barrios. las de los barrios. Pero además, En el barrio alto. no me extrañaría que en esas peleas del barrio haya un altar a la Virgen de Guadalupe para que no salgan lastimados. Sí, correcto. Metiéndole más ruido. Sí. No, y me decía mi amigo que iba, me decía que realmente, o sea, porque en las otras, en las de MMA, que ya son muy salvajes, pues la gente se rinde, ¿no? Que acá es como, pues como mal visto, rendirte. Y entonces, pues es hasta que casi se muere. hasta que esté noqueado. Mira, y a la espera está una ambulancia pirata. Como fue noqueado Elvis. Elvis que casi termina ahí la historia, ¿no? Sí, claro. Pues yo quisiera comprometerlos a los dos para dos cosas, para ver un par de proyectos. Bueno, primero, invitarte desde ahora, Ramón Jerónimo Olvera, para que tu próximo libro lo podamos presentar. Mil gracias, será un gran honor presentarlo. Muchas gracias. Lo vamos a presentar y le vamos a dar todo el vuelo y la difusión. Pero también para que podamos repetir en Sándor Mara y de la Ciudad de México la presentación del Hotel de los Corazones Rotos. Hasta ahora creo que hemos coincidido en que puede ser el 13 de marzo a las 7 de la tarde en Emilio Donde número 7, donde está nuestra primera librería hermana. Está súper bonita. Sí, está muy bonita. Una librería más pequeña, pero grande en contenido, muy buena selección, muy buena. Y además un programa cultural potentísimo. Sí, están súper movidos, ¿no? Muy movidos. Son un chorro de eventos. Sí. Hemos tenido a veces hasta 5 eventos a la semana. Sí. Y yo le digo a Carlos Pérez Ricard y a Vanessa Romero, ya, parémosle Calma. de esa vorágine y vámonos administrando, porque luego cansamos a las comunidades lectoras. Les pedimos de más. Pero tienen muy buena afluencia, ¿no? O sea, yo Muy veo buena las afluencia. fotos, siempre está lleno. Muy buena afluencia. La verdad es que tenemos una comunidad lectora en ascenso, en creciendo. Y fíjate, algo que creo que tú también lo sabes, como editor, tú también. Cada autor reclama su público. Cada autor tiene su público. Y lo interesante en esta librería, como en la de la Ciudad de México, es que uno ve inmediatamente los auditorios que van cambiando, ¿no? Cómo cada tipo de literatura, cada tipo de narrativa, y de autor llama a su público. Y ayer, por ejemplo, en la presentación de El Hotel de los Corazones Rotos, vimos a personas que no habían venido a la librería. O sea, y eso es un gran gusto, ver gente nueva siempre, porque escogen también a sus autores, los van siguiendo y se hacen presentes. De ahí, por ejemplo, que tomáramos la decisión de prolongar nuestra interlocución y encuentro con varios de ellos, ¿no? Sí. Estaban felices porque nos fuimos a comer con varios de los presentes en la presentación, de los que estuvieron participando en la presentación, que pues con algunos de ellos nunca habíamos tenido oportunidad de convivir. Y para ellos es una experiencia muy importante, pues no solamente escuchar la presentación del propio autor con un diálogo espléndido como el que provocó Ramón Jerónimo, y además tener una segunda etapa como de interacción ya más personal, más directa con el autor, que fue lo que ayer logramos. Por eso creo que fue un día redondo en términos del amor y la amistad. Sí, no, estuvo increíble. El público de ayer, la verdad es que estuvo genial. O sea, las preguntas, los comentarios al final, y luego, como bien dices, la comida, ¿no? Yo me sentí muy agradecido y muy conmovido, la verdad. Pues qué bueno, estamos muy contentos de que así sea. Quiero agradecer muchísimo a Ramón Jerónimo Olvera No, a usted la invitación. por habernos aceptado la invitación de presentar esta novela de Eduardo, y por supuesto a Eduardo y a Liz, tu esposa, por la presencia en nuestra librería ya por segunda ocasión. Hace 3 años por aquí estuvo Eduardo y Liz estuvieron en la inauguración clausura de la librería Sándor Mara, que ya tenemos 3 años. O sea, voltea uno y dice, bueno, pues como que ya la vamos librando, ¿no? Como que ya lo estamos logrando. No, qué rápido, ¿no? Ya ves que te decía 2, me dices, no, ¿cuál 2, 3? Sí, Sí. Y ahí vamos con mucho éxito y agradeciéndole, por supuesto, a toda la gente su preferencia por nuestra librería. Y gracias a quienes siguen este
podcast Los Rebeldes de Sándor Mara y Librería. Muchas gracias a todas y gracias a ustedes por su participación. Si me permites un Sí. llamado a comprarlo. Por supuesto. Recordemos que tanta cultura como sea posible y tanta venta como sea necesaria. Ese lo vamos a tomar ya como el lema de Sándor Mara. Por supuesto que sí. Vale muchísimo la pena. Es una novela que a mí me encantó, la disfruté muchísimo. Sí, una Así gracias que, a los dos. gracias a todos.